El problema no fue fingir que eran pareja. El problema fue porque habían empezado a fingirlo. Todo comenzó 3 meses atrás, el mismo día en que Ander descubrió que su ex, la misma que lo había dejado diciendo que necesitaba a alguien menos absorbido por el deporte, ahora salía con un jugador del equipo rival. Y el mismo día en que ella se enteró de que su ex, el chico tranquilo y lector que siempre decía odiar los deportistas arrogantes, había empezado a salir con una influencer que no había leído un libro completo en su vida. Casualidades crueles del universo. Se conocían desde antes. No lo suficiente como para llevarse bien, pero sí lo suficiente como para caerse mal. Ander la veía como una chica siempre seria, siempre con un libro bajo el brazo, con esa mirada crítica que parecía juzgarlo incluso cuando no hacía nada. Ella lo veía como el típico deportista creído, demasiado seguro de sí mismo, demasiado ruidoso, demasiado. Ander. La primera vez que alguien dijo, ¿y ustedes dos?, fue una broma. La segunda, una provocación. La tercera, fue una idea peligrosa. ¿Sabes qué?, dijo él una tarde, molesto, después de ver a su ex reírse descaradamente frente a él. Hagámoslo. ¿Hacer qué?, preguntó ella, sin levantar la vista del libro que leía sentada en el césped. ¿Qué crean que estamos juntos? Ella alzó una ceja lentamente. Prefiero fingir mi muerte. Solo sería por un tiempo, insistió él. Tú también quieres que tu ex deje de mirarte con lástima, ¿no? Eso fue lo que la hizo cerrar el libro. ¿Por qué sí? Lo quería. Y así, sin reglas claras, sin acuerdos emocionales y con una tensión que nadie había pedido, comenzaron a fingir. Manos tomadas en público. Fotos, casuales. Sonrisas ensayadas. Y un odio mutuo que no disminuía, solo se volvía más ruidoso cuando estaban solos. Ella siempre estaba de mal humor a su lado. Siempre. Le molestaba cómo ocupaba espacio. Cómo hablaba con seguridad. Cómo parecía ganar incluso cuando no competía. Y a él le sacaba de quicio su silencio, su ironía, la forma en que parecía inmune a su encanto natural. ¿Puedes dejar de suspirar como si estuvieras atrapada aquí?, le dijo una vez mientras caminaban juntos por el campus, manos entrelazadas solo porque alguien los miraba. ¿Puedes dejar de existir tan cerca de mí?, respondió ella sin mirarlo. Aún así, seguían. ¿Por qué funcionaba? ¿Por qué sus ex miraban? ¿Por qué nadie dudaba? Pero cuando estaban solos, todo era una guerra fría. Discutían por mensajes. Discutían en persona. Discutían incluso en silencio. Hasta que un día, después de una discusión particularmente absurda sobre quién había olvidado subir una foto juntos, alguien, un amigo en común, cansado de escucharlos, soltó la frase que lo cambió todo. Si van a seguir fingiendo ser pareja, al menos vayan a terapia. Porque nadie discute tanto sin algún tipo de problema. Se rieron. Luego se miraron. Y por primera vez, no sonó tan mala idea. Pero eso sería después. Antes de terapeutas, antes de confesiones incómodas, antes de miradas que duraban más de lo debido, todavía eran solo 2 personas fingiendo algo que no entendían. 2 personas convencidas de que lo que sentían no era nada. Y sin saberlo, ya estaban perdiendo el control de la mentira que habían creado. El primer error fue creer que fingir solo funcionaba en público. El segundo fue empezar a pasar tiempo juntos cuando nadie los veía. La idea del tenis surgió por pura casualidad, o eso se dijo Ander a sí mismo. Ella había mencionado, sin darle importancia, que nunca había jugado pero que siempre le había parecido un deporte elegante. Él, que jugaba en sus ratos libres cuando quería despejar la cabeza del hockey, lo vio como una oportunidad perfecta. Tenemos que hacer algo juntos, dijo una tarde, apoyado en la baranda del campus. Si queremos que esto sea creíble. Esto ya es demasiado creíble, respondió ella, con el ceño fruncido. Mi ex me dejó de seguir en redes. Exacto, sonrió Ander. Funcionó. Así que mañana vienes conmigo. ¿A dónde?
A jugar tenis. Ella lo miró como si hubiera dicho, a escalar una montaña sin cuerdas. No sé jugar. Te enseño. No necesito que me enseñes nada. Claro que sí, replicó él, divertido. Sobre todo paciencia. A la mañana siguiente, ella apareció en la cancha con una botella de agua, una gorra demasiado grande y una expresión que dejaba claro que prefería estar leyendo bajo un árbol. Si me humillas, te odiaré más, le advirtió. Imposible, respondió Ander. Ya estamos en el máximo. Al principio fue un desastre. Golpes fallidos. Pelotas que salían volando. Quejas constantes. Eso no era una indicación clara. Sí lo era. No todos nacimos con un palo en la mano, Ander. Pero poco a poco, algo cambió. Él dejó de corregirla con burla. Ella dejó de responder con ironía. Cuando logró devolver una pelota correctamente, Ander sonrió de verdad. No esa sonrisa arrogante que usaba para provocar, sino una genuina. ¿Ves? Dijo. No eres tan mala. Ella, sin darse cuenta, le devolvió la sonrisa. Duró apenas un segundo. Los suficientes para que ambos fingieran que no había pasado. Después del partido, si es que podía llamarse así, se sentaron en el suelo, exhaustos. Ella bebía agua con el cabello recogido de forma improvisada, algunos rizos escapándose alrededor de su rostro. No estuvo tan mal, admitió ella en voz baja. ¿Te gustó? No te emociones, replicó. Solo fue diferente. Ese diferente se quedó flotando entre ellos. A partir de ese día, comenzaron a pasar más tiempo juntos. No porque tuvieran que fingir, sino porque, de algún modo, ya no sabían cómo detenerlo. Cafés rápidos, para mantener las apariencias. Caminatas que se alargaban demasiado. Silencios que ya no eran incómodos. Y aún así, ella seguía de mal humor cuando estaba con él. No porque lo odiara, sino porque no entendía por qué, cuando Ander no estaba, todo parecía un poco más gris. Las discusiones no desaparecieron. Solo cambiaron de tono. ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué siempre actúas como si nada te importara? ¿Por qué te molesta tanto que me importe? Fue después de una de esas discusiones, una que terminó con ella marchándose molesta y él golpeando una taquilla del vestuario, cuando tomaron la decisión. Esto no es normal, dijo ella, horas después, sentada frente a él en una cafetería vacía. No somos pareja real y discutimos como si lleváramos años juntos. Tampoco somos amigos, añadió Ander. Y aún así, no podemos dejar de vernos. Se miraron. Por primera vez, sin sarcasmo. Conozco a alguien, dijo él finalmente. Un terapeuta. Ella soltó una risa incrédula. ¿Estás diciendo en serio que vamos a ir a terapia por una relación falsa? Estoy diciendo, respondió Ander, que, falsa o no, nos está afectando. Ella dudó. Luego asintió. Está bien. Pero si me hace decir cómo me siento, te culparé a ti. Ander sonrió. Como siempre. Y así, sin darse cuenta, dieron otro paso más hacia algo que ninguno estaba listo para aceptar. Algo que ya no se sentía tan falso. El despacho del terapeuta era demasiado pequeño para la tensión que llevaban dentro. Paredes claras, una planta medio seca en la esquina y un reloj que hacía tic-tac con una puntualidad irritante. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas y los brazos tensos, mirando un punto invisible en la pared. Ander, a su lado, ocupaba demasiado espacio como siempre, con las manos apoyadas en las rodillas y la mandíbula apretada. No se estaban tocando. Ni siquiera accidentalmente. El terapeuta los observó unos segundos antes de hablar. Bien, dijo con voz calmada. ¿Qué los trae por aquí? Ander respiró hondo. Queremos, empezó. Mejorar la comunicación entre nosotros. Ella giró levemente la cabeza para mirarlo,
como si no pudiera creer que hubiera dicho eso en voz alta. Entiendo, asintió el terapeuta. ¿Son pareja? No, respondió ella al instante. Lo que pasa es que, añadió Ander, no somos una pareja real. El terapeuta levantó la vista de su libreta. No. No, confirmó ella. Fingimos serlo por motivos que no vienen al caso. El silencio que siguió fue incómodo. Entonces no son pareja, dijo el terapeuta. ¿Son amigos? Sí, respondió Ander. No, dijo ella al mismo tiempo. El terapeuta parpadeó. Entonces, si no son pareja ni amigos, ¿qué son? Ella suspiró, claramente cansada. Dos personas obligadas a tolerarse con intereses en común. Ander ladeó la cabeza. Dos extraños intentando sobrevivir a la existencia del otro. El terapeuta cerró la libreta despacio. Interesante, murmuró. ¿Y por qué, si se toleran tan poco, siguen pasando tiempo juntos? Ninguno respondió. Porque ninguno quería decir la verdad. Porque la verdad era peligrosa. La sesión continuó entre respuestas evasivas, miradas esquivas y silencios demasiado largos. El terapeuta notó todo. Absolutamente todo. No parecen indiferentes, concluyó al final. Parecen contenidos. Ella se levantó de golpe. ¿Ya terminó? Por hoy, sí, respondió él con una sonrisa leve. Pero si van a seguir viniendo, tendrán que ser honestos. Sobre todo con ustedes mismos. Salieron del despacho sin hablar. Caminaron varias cuadras en silencio, hasta que ella se detuvo de repente. Odio esto, dijo. Odio que alguien crea que siente cosas por ti. Ander la miró, sorprendido. ¿Y por qué te importa? Ella abrió la boca para responder, y la cerró. No me importa, mintió. Solo me pone de mal humor. Él asintió lentamente. Claro. Pero esa noche, cuando Ander llegó a casa, no pudo dejar de pensar en su expresión. Y ella, sentada en su cama con un libro abierto que no estaba leyendo, no pudo dejar de pensar en la pregunta que no había contestado. Días después, ella fue al entrenamiento de hockey. No porque quisiera. No porque le importara. Según ella. Se sentó en las gradas con su libro, como siempre. Fingiendo leer. Fingiendo no mirar cómo Ander se movía sobre el hielo con una seguridad que le resultaba irritantemente atractiva. Cómo se levantaba la camiseta para secarse el sudor. Cómo reía con sus compañeros. Y entonces las vio. Un grupo de chicas acercándose a la valla. Risas suaves. Miradas descaradas. Sintió ese tirón en el pecho otra vez. Sin pensarlo, se levantó. Con pasos apresurados bajó de las gradas y se dirigió directa hacia donde estaba Ander. No estaba celosa. Para nada. Solo estaba cumpliendo con su papel de novia. Llegó hasta el grupo y, sin dudarlo, se colocó entre ellas y Ander. Amor. Exclamó, abriendo los brazos. Te vas a deshidratar, te traje agua. Ander la miró, sorprendido, y atrapó la botella. Amor, ¿eh? No te emociones, murmuró ella, cruzándose de brazos. Solo estaba cumpliendo mi deber. Además, no puedes dejar que otras chicas se acerquen así a ti. Y no te vuelvas a levantar la camiseta. Ander se quedó quieto con la botella a medio camino. Luego sonrió. Una sonrisa lenta. Peligrosa. Ajá, ya veo, murmuró. Entonces, me estás reclamando porque unas chicas se me acercaron, o porque mostré mis abdominales. Ella bufó, dándose la vuelta. Toma tu maldita agua y cállate. Pero mientras se alejaba, su corazón latía demasiado rápido. Y Ander, observándola irse, entendió algo que hasta ese momento había evitado. Aquello ya no era solo una mentira. Después del entrenamiento,
nada volvió a sentirse igual. No lo hablaron. No lo mencionaron. Pero algo se había desplazado, como una pieza mal colocada que ya no podía volver a su sitio original. Ander empezó a notarla más. Como se sentaba siempre al borde de las gradas, con el libro abierto aunque no pasara páginas. Como fruncía el ceño cuando él reía demasiado fuerte con alguien más. Como fingía indiferencia con una habilidad que empezaba a fallarle. Y ella empezó a fijarse en cosas que antes ignoraba. En cómo Ander bajaba la voz cuando hablaba con ella. En cómo la esperaba, aunque dijera que no lo hacía. En cómo, sin darse cuenta, siempre caminaba del lado de la calle. Una tarde, sin previo aviso, Ander apareció frente a ella con una idea. «Vamos a salir». Ella levantó la vista del libro. «No. No es una pregunta». «Entonces mi respuesta sigue siendo no». «Te debo una», dijo él. «Por el agua. Y por defenderme». «No te defendí». «Claro que sí». Suspiró, cerrando el libro con cuidado. ¿A dónde? Sorpresa. Terminaron en una librería. Una grande. De esas con mesas de madera, olor a papel nuevo y ventanales enormes. Ella se quedó quieta apenas cruzó la puerta, como si hubiera entrado a un santuario. ¿En serio?, murmuró. Escuché cuando dijiste que este lugar era tu favorito, respondió Ander, encogiéndose de hombros. Aunque fingías que no te importaba. Caminó entre estanterías como si el mundo exterior no existiera. Ander la siguió en silencio, observando cómo sus dedos recorrían los lomos de los libros, cómo sus ojos brillaban sin que ella lo notara. No tienes que comprar nada, dijo ella de pronto. No estoy aquí por eso. Lo sé. Se sentaron en el suelo, apoyados contra una estantería, compartiendo un silencio cómodo. Demasiado cómodo para dos personas que se odiaban. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella sin mirarlo. Que contigo siempre estoy de mal humor. Lo sé, sonrió él. Es casi tu sello personal. Pero cuando no estás, se quedó callada. Ander giró la cabeza hacia ella. ¿Cuándo no estoy? Ella negó rápidamente. Nada. Olvídalo. No lo olvidó. Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos que no significaban nada. O eso se repetían. Un café dejado sobre su mesa, porque sobraba. Un mensaje preguntando si había llegado bien a casa. Un entrenamiento al que ella asistía sin saber muy bien por qué. Hasta que un día, después de una sesión especialmente intensa con el terapeuta, Ander desapareció durante horas. Ella fingió que no le importaba. Hasta que llamó. ¿Dónde estás?, preguntó, molesta consigo misma. Ocupado, respondió él. Dame media hora. 30 minutos después, Ander apareció frente a su puerta. Con un ramo en las manos. Ella frunció el ceño. Si son flores, te juro que... No eran flores. Era una saga completa de libros, cuidadosamente envueltos con una cinta. Dijiste una vez, murmuró Ander, que esta historia te había cambiado la forma de ver el amor. Ella se quedó sin palabras. No tenías que. Lo sé, respondió él. Pero quería. Sus dedos se rozaron al entregárselos. Ninguno se apartó de inmediato. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de cosas que no se decían. Ander, empezó ella. Él la miró. Y por primera vez, no había burla en sus ojos. Solo algo honesto. Algo vulnerable. Pero no dijo nada. Todavía no. Después del ramo de libros, fingir se volvió imposible. No porque alguien los hubiera descubierto. No porque dejaran de actuar en público. Sino porque empezaron a sentirse reales incluso cuando estaban solos. Ella intentó volver a su rutina, leer en el parque, ignorar el móvil,
convencerse de que Ander era solo una coincidencia incómoda en su vida. Pero cada página le recordaba algo que él había dicho, cada banco vacío parecía esperar una conversación que no estaba ocurriendo. Y Ander. Ander empezó a perder partidos. No por falta de talento, sino por distracción. El terapeuta lo notó antes que ellos. Están dejando de fingir, dijo en una sesión, observándolos con atención. Y eso los asusta. No me asusta, respondió ella rápidamente. Si te asusta, replicó él con suavidad. Porque si no es fingido, entonces importa. Esa noche, Ander apareció en el parque donde ella solía leer. Ven, le dijo. Necesito despejarme. No estoy de humor. Precisamente. La llevó a una cancha de tenis iluminada solo por faroles. No había público. No había competencia. Solo ellos. No vamos a jugar, aclaró. Solo, pelotear. Golpe tras golpe, el silencio se rompía con el sonido seco de la pelota. Ella empezó a reírse cuando falló una devolución fácil. No te rías, dijo él. Vas mejorando. Eso suena peligrosamente a un cumplido. Acostúmbrate. Se sentaron en el suelo, respirando agitados. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasará cuando esto termine? Preguntó ella, sin mirarlo. Ander tardó en responder. Sí. ¿Y? ¿Qué no quiero que termine así? Ella lo miró entonces. ¿Así como? Él se pasó una mano por el cabello rubio, nervioso. Como una mentira. El silencio fue pesado. Ander, susurró ella. Esto no estaba en el trato. Lo sé. Se levantó, caminó unos pasos, volvió a detenerse. Pero tampoco estaba en el trato que me importaras. Ella sintió que el pecho le ardía. No digas eso si no estás seguro. Él se giró hacia ella. Estoy seguro. Por primera vez, no hubo sarcasmo. Ni ironía. Ni máscaras. Solo verdad. Ella se puso de pie lentamente, a centímetros de él. Tengo miedo, admitió. Porque si esto es real, puedo perderlo. Ander la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. Yo ya te estoy perdiendo, dijo. Cada vez que finges que no sientes nada. El aire entre ellos se volvió eléctrico. Estaban demasiado cerca. Demasiado conscientes. Ella dio un paso atrás. No hoy. Ander asintió, aunque dolía. Está bien. Pero esa noche, ninguno durmió. Porque ya no podían mentirse. Y porque el final, o el principio, estaba más cerca de lo que querían admitir. Después de aquella noche, el silencio se volvió ensordecedor. No dejaron de verse. No dejaron de fingir. Pero algo se había tensado entre ellos, como una cuerda estirada al límite. Ella ya no discutía con la misma intensidad. Ander ya no provocaba por diversión. Y eso, de algún modo, era peor. El terapeuta los citó una tarde lluviosa. Están evitando el tema, dijo apenas se sentaron. Y cuando dos personas evitan algo con tanta fuerza, suele ser porque importa demasiado. Ella miró al suelo. Ander apretó los puños. No es fácil, murmuró él. Nunca lo fue. ¿Qué es lo que no se dicen? Preguntó el terapeuta. Silencio. Tengo miedo de que, si digo lo que siento, empezó ella, ya no pueda volver atrás. Ander levantó la cabeza. Yo tengo miedo de que, si no lo digo, te pierda. Ella lo miró entonces. De verdad. No al deportista. No al chico arrogante. Sino al hombre que estaba dispuesto a exponerse. El terapeuta sonrió con suavidad. Tal vez ya sea momento de dejar de fingir incluso aquí. Salieron del despacho sin hablar,
pero esta vez el silencio no era incómodo. Era expectante. Esa noche, Ander la llevó a un lugar al que nunca habían ido juntos, el lago, a las afueras de la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes y el agua reflejaba luces distorsionadas. ¿Por qué aquí?, preguntó ella. Porque aquí no hay nadie a quien convencer. Se detuvo frente a ella. Respiró hondo. Empezamos esto para dar celos. Para fingir. Para ganar algo que ya no importaba. Ella asintió. Y en el proceso, continuó, me enamoré de ti. El mundo pareció detenerse. Me enamoré de tu mal humor, sonrió. De cómo te refugias en los libros. De cómo finges que no te importo cuando sé que sí. Ella sintió que los ojos le ardían. Ander. No te estoy pidiendo nada, dijo rápido. Solo que sepas la verdad. Ella dio un paso hacia él. Llegué a esta relación odiándote, susurró. Y ahora, no sé cómo salir sin que me duela. Ander la miró, vulnerable. Entonces no salgas. Ella no respondió con palabras. Respondió acortando la distancia. Sus labios se encontraron en un beso suave, inseguro, pero lleno de todo lo que no habían dicho. No fue apresurado. No fue perfecto. Fue real. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho. Esto no estaba en el plan. Ander sonrió. Nunca lo mejor valioso lo está. Y por primera vez, no hubo mentira alguna entre ellos. Después del beso, nada necesitó explicación inmediata. No se etiquetaron. No hicieron promesas. Pero dejaron de fingir. Y eso se notó en todo. En cómo Ander entrelazaba sus dedos con los de ella sin mirar alrededor. En cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro mientras leía, sin sentirse incómoda. En cómo las discusiones se transformaron en conversaciones largas, honestas, a veces incómodas, pero reales. El terapeuta fue el primero en sonreír cuando los vio entrar a la siguiente sesión. Algo cambió, comentó. Sí, dijo Ander. Mucho, admitió ella. Ya no necesitaban explicar qué eran. Se descubrían en pequeños gestos cotidianos. Un día, Ander la acompañó a comprar libros y se quedó escuchándola hablar durante media hora sobre una autora que él no conocía, solo porque le encantaba verla entusiasmarse. Otro día, ella fue a verlo jugar hockey sin libro alguno, gritándole desde las gradas con una sonrisa que él no podía sacarse de la cabeza. Nunca pensé que alguien como tú me gustaría, confesó ella una tarde. Nunca pensé que alguien como tú me cambiaría, respondió él. Pero aún faltaba algo. Una palabra que ninguno se atrevía a decir. Hasta que una noche, sentados en el suelo del salón, rodeados de libros y raquetas olvidadas, Ander tomó aire. Quiero hacerlo bien, dijo. No como antes. No fingiendo. Ella levantó la vista. Yo también. Ander la miró con una mezcla de nervios y determinación. ¿Quieres ser mi novia? De verdad. Sin excusas. Sin mentiras. Ella no respondió de inmediato. Sonrió. Y lo besó. Un beso lento, seguro, lleno de todo lo que habían construido sin darse cuenta. Sí, susurró contra sus labios. Pero solo si prometes no levantar más la camiseta frente a otras chicas. Ander rió. Trato. Se abrazaron, entendiendo que no todo sería fácil, pero que ya no estaban solos. El final no llegó como un cierre perfecto. Llegó como una certeza tranquila. Semanas después, estaban sentados en el parque, bajo el mismo árbol donde ella solía leer sola. El libro descansaba abierto sobre sus piernas, pero ahora había otro peso reconfortante, la cabeza de Ander apoyada en su hombro. Nunca pensé que terminaría aquí, murmuró él. Tranquilo. Sin competir con nadie. Ella sonrió, pasando una página. Nunca pensé que dejaría que alguien interrumpiera mi lectura. Oye,
protestó él, levantando la vista. Eso duele. Un poco, admitió ella. Pero valió la pena. Ander se incorporó y la miró con esa expresión que ya conocía bien. No la del jugador seguro de sí mismo. No la del chico que provocaba por costumbre. Sino la de alguien que había aprendido a quedarse. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo. Empezamos esto para dar celos, y ahora lo único que quiero es cuidarte. Ella cerró el libro con cuidado. Yo empecé odiándote, respondió. Y ahora me molesta admitir que me haces sentir en casa. Él sonrió, inclinándose para besarla en la frente. No fue un beso grandioso. No hubo público. No hubo promesas exageradas. Solo dos personas que habían dejado de fingir. Más tarde, al salir del parque, pasaron frente a la cafetería donde todo había sido discusiones y silencios incómodos. Ella se detuvo. ¿Te das cuenta?, dijo. Si no nos hubiéramos odiado tanto al principio, quizá nunca habríamos llegado aquí. Ander entrelazó sus dedos con los de ella. Supongo que a veces el amor no empieza bonito, respondió. Empieza honesto. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras caminaban. Ya no eran una mentira. Ya no eran un acuerdo. Ya no eran dos extraños sobreviviendo el uno al otro. Eran dos personas que, sin buscarlo, se habían elegido. Y esta vez, de verdad.